Le preguntábamos a José María Bonparte el tema de la conquista, el encuentro, el choque de civilizaciones cuando el español arriba a esta área de la provincia de Córdoba que está en el Valle de Ongamira y se encuentra con un panorama que por ahí le sorprenderá, por otra parte le habrá indignado, habrá sido un pueblo frágil, un pueblo guerrero. ¿Cómo era ese entorno con el que se encontró el español que venía arrasando con todo, ¿no? Y apropiándose? Sí, Córdoba no fue una excepción, digamos, cuando uno analiza cualquier otra área de lo que significa el noroeste argentino, por ejemplo, acordémonos que la zona de Chaco y Patagonia son ocupadas por el Estado argentino, por lo tanto pensemos en el momento hispánico, del contacto, encuentro, desencuentro. Córdoba, decía, no es una excepción, al contrario. La ocupación que hacían los españoles tenía un modelo pensado más allá de la especificidad que se encontraba en terreno, que era la ocupación, fundación de una ciudad, que estaba prohibido por ley hacerlo en un lugar donde había asentamiento indígena. Para la fundación de Córdoba se viola, porque de hecho estaban los Quisquizacate. Digo, para poder entender un poco la trama, ¿no?, de la especificidad del caso cordobés. Y una de las primeras medidas que hace Jerónimo Álvarez de Cabrera y todo el grupo de los acólitos conquistadores es la distribución de las tierras, ¿no? Las mensuras de tierra, que incluso la comienzan a hacer antes de que se funde Córdoba, cuando entran por el noroeste cordobés, por la zona de Quilino y Bando, ya se van repartiendo, digamos, ¿no? Las mercedes de tierra son un documento que hace el conquistador de más poder y reparte entre sus vasallos la documentación y distribuye parcelas. Y eso implicaba un cambio significativo, porque Andrés y Roxana lo que estaban hablando es de cazadores-recolectores que se movían en largas extensiones de tierra, que pernoctaban, que dialogaban, que intercambiaban con los distintos grupos, y de golpe el español lo que hace es los sedentariza en condiciones de subordinación. Crean las llamadas encomiendas de indios, por eso en las crónicas o los documentos coloniales aparece muchas veces fuga de indígenas de esas encomiendas, que eran espacios de sedentarización y de obligación a trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la resistencia indígena, al menos en lo que podemos saber de los pocos documentos, porque muchos se perdieron del archivo histórico, es que la resistencia fue inicial, digamos, ¿no? O sea, nada distinto a lo que conocemos por otros territorios. Incluso en las estimaciones de población, que son muy difíciles porque justamente las primeras estimaciones las van a dar los españoles. Claro. Pensá que el primer censo que se hace en Córdoba, el único y primer censo en la época colonial, es 1778. O sea, muy tardíamente comparado a la fundación, 200 años después. Pero por los padrones de indios y demás, hay una discusión de cuántos habitantes había. Sí sabemos por las crónicas que, sin hablar específicamente de números, hablan de miles. Incluso es muy importante la tarea de los arqueólogos. ¿Por qué? Porque las cifras que son muy conservadoras para mi gusto, que hablan de unos 30.000 personas acá, digo, son para mi entender, fueron hechas una vez que o aparecen a principios del siglo XVII, cuando ya se llevaba 30 años, 40 años de la ocupación, lo que implicó una gran muerte por peste y por el sometimiento. Hay una propuesta de Gil Montero que dice que para el área del Tucumán y particularmente Córdoba, como justamente las cifras van a aparecer con los españoles, estaría muy bueno un buen relevamiento arqueológico previo que permita pensar la densidad poblacional en condiciones de no subordinación, digamos, ¿no? Claro, es distinta la mirada. Sí, ahí. Exacto. Hay también otras reconstrucciones para el caso de Ongamira en particular, sobre la base de los trabajos del ingeniero Aníbal Montes, y los hallazgos de estos cuerpos humanos en un alero, esta idea de que los pueblos, digamos, resistían yéndose a las montañas y que luchaban hasta el final y que luego, digamos, al ser arrinconados por los soldados, se tiraron, digamos, por el cerro muriendo. Esta descripción, que si ustedes prestan un poco de atención, se vincula también a lo que ha pasado en Masada. Es un mito de origen, digamos, que se repite en muchas sociedades. No estaría, digamos, siendo explicado por lo que nosotros encontramos como arqueólogos, claro, porque, no hay evidencia de eso. Porque los cuerpos humanos tienen 3.500, 2.500, tienen varios miles de años de antigüedad. Claro. Es decir, que eso que se recuperó no sería del contacto
con los españoles. Sí, de hecho, Aníbal Montes en los 50 dice que esa historia del suicidio en masa de la población comechingona del Valle de Ongamira, digamos, es un invento de esa época, o sea, del 50. De los años 50. Para atraer gente. Pero bueno, es una idea que evidentemente atrae a la gente. Es algo que cuando uno va al valle es casi lo primero que sale, ¿no? Ese es el cerro de donde se tiraron los últimos comechingones del valle. No fueron los últimos. Hay gente que seguramente es de etnia comechingona, claro. Quizás no se reconocen, algunos sí. Hay vikingos. Pero, digamos, eso es como una nota de color acerca del contacto. Sin duda, digamos, el contacto a partir del siglo XVI fue como un poco, como lo decía José María, de subordinación, de la población quizás haya sido reemplazada por afroamericanos, afroargentinos. En Ongamira particularmente hubo un asentamiento jesuita que se dedicaba a la cría de burros y de negras, ¿sí? Y de negros. Era criadero como se lo conocía en el momento. Así que bueno, sin duda la vida debe haber sido muy, muy dura para estas poblaciones que estaban acostumbradas a un modo de vida totalmente distinto, ¿no? Un verdadero infierno llegó a ellos a la llegada del español. Sí. De la importancia, para ir dándole cierre a la nota de hoy, al programa de hoy, la importancia que tiene para la cultura universal este tipo de hallazgo, el patrimonio que estamos hablando y cómo seguir defendiéndolo, ¿no? Además del trabajo, debe haber políticas, una conciencia de la gente. Hagamos un cierre con esto porque me parece que es muy importante. ¿Qué les parece? Sí, yo en el caso particular de Ongamira, venimos trabajando desde el 2010, trabajando con la población local, creando un poco la gente ya tenía conciencia acerca del patrimonio cultural y natural, ¿no? del valle, y nosotros lo que hemos ido realizando en este tiempo es invitarlos a las excavaciones, que entiendan cuál es el proceso de la arqueología como disciplina científica, qué es lo que nos preguntamos, por qué vamos a excavar ahí. Y esto ha finalizado en varias iniciativas. Uno es una sala de museo, ¿sí? El Museo Viajero, es una sala móvil del Museo de Antropología de la universidad, en donde todos los visitantes pueden verla, y ahí hay una historia acerca de la arqueología del valle, de lo que van a ver, porque la excavación está abierta, pueden ir a ver, pueden interpretar cómo trabajamos nosotros, y está dirigida al público en general, pero específicamente a niños de 10 años en adelante. Que se apasionan por esto, les encanta. Sí, les encanta. Sí. Y los grandes del valle también. Claro. Muchos sí. Han entendido, digamos, cuál es la visión respecto al patrimonio que tenemos nosotros, ¿no? Sí. Sobre todo es un patrimonio muy frágil e irrecuperable. Quizás cuando hablamos a lo mejor de las plantas o de los animales se pueden pensar en estrategias para mitigar a veces cuando hay un daño. Pero en el caso de los bienes arqueológicos, aquello que es destruido no puede ser recuperado. Siempre, incluso nosotros como arqueólogos, siempre la metáfora que decimos es que hacer arqueología es como agarrar un libro y cuando excavamos es arrancar las páginas del libro y quemarlas. Porque cuando uno excava ya está destruyendo incluso el mismo sitio. Por eso, en general, las excavaciones no son ya no se usa, digamos, es otra la arqueología que se hace ahora de mucho cuidado y siempre pensando que pueden venir arqueólogos dentro de 20 años que hagan algo diferente. Y dejarles allanado el camino y abiertas todas las puertas, ¿no? Qué bárbaro, qué increíble. Bueno, felicitaciones por el trabajo que están llevando adelante en este campo y en todos los otros. Nos encantó tenerlos en el programa, ¿eh? Bueno, muchas gracias a los tres. Y gracias. Saludos a sus respectivos equipos de trabajo. Nosotros los tenemos que despedir. Ha sido apasionante el programa de hoy con la historia de los trabajos que se efectúan en Ongamira. Conózcalo, realmente vale la pena. Es un sitio que es muy, pero muy cordobés. Gracias, hasta mañana.